Hace 9 años, en 2016, hice mi primer viaje solo, guardé todo lo que pude en una maleta carry-on, aterricé en París y me compré una libreta. Y ahí entendí por primera vez que los viajes podían ser más que fotos, porque me han servido para escribir libros, para planear mis meses, para lanzar productos, para rediseñar mis estrategias y descubrir nuevas ideas. Y convertí los viajes desde entonces en una de mis mejores herramientas. Desde entonces he escrito en aviones, he escrito en habitaciones de hotel. Muchos de mis planes y muchas de mis ideas que más han influido en mi trabajo han salido de viajes. En 2017 diseñé mi primer sistema de metas por primera vez una madrugada en Corea. He tomado llamadas importantes, como mi primera llamada con mi editorial Penguin Random House en Austin, Texas. He tenido viajes de investigación como los que hice en Nueva York para capturar detalles y absorber la cultura de la ciudad, porque ahí es donde se desarrolla la historia de mi novela. Y he terminado manuscritos en vuelos y en ciudades como Silicon Valley. He lanzado programas como Potencial Total desde Nashville o la Academia de Escritores desde Edimburgo, porque es considerada la capital de los escritores en todo el mundo. Y esto es cómo pienso, cómo actúo y cómo organizo los viajes para pensar mejor, para tomar mejores decisiones o para inspirarme, no solo para tachar lugares. Y para poder convertir los viajes en una herramienta estratégica y una herramienta creativa, primero tuve que tomar la decisión y aprender a hacer algo que sí me daba miedo, que obviamente era viajar solo. Pero hay algo increíble y muy valioso si aprendes a ir a un viaje solo o sola. Si aprendes a ir al cine, si aprendes a ir a un restaurante solo o sola, a un café, a un aeropuerto y a un viaje tú solo. Realmente creo que si puedes estar contigo, puedes estar en cualquier lugar. Y al principio es raro, y en ese momento como estudiante en 2016 sí me daba miedo y sí me daba nervios. Hoy, 9 años después, no es algo que me preocupe hacer. Lo he hecho muchísimas veces. Casi todos mis viajes han sido solo. Y no me preocupa porque ya tengo evidencia de todo lo que pasa y todo lo que sucede y todo lo que ha pasado cuando lo he hecho. Pero esa primera vez sí pensaba, es que, ¿qué voy a hacer yo solo tanto tiempo? O si llegaba a pensar, es que ¿con quién voy a platicar lo que estoy viendo? ¿Con quién voy a compartir ese momento? Y me costaba mucho entender cómo si veía algo increíble como una pintura o un museo, o si veía un edificio que me encantaba su arquitectura, no entendía a quién le iba a poder decir, wow, es que mira qué increíble se ve ese lugar, y guardar esa memoria junto con esa persona. O pensaba que era como muy extraño o muy raro sentarme yo solo en un café o ir yo solo en un tren, o como raro como no emocionarte con alguien en el aeropuerto antes de hacerlo por primera vez. Todas esas ideas eran al principio muy catastróficas en mi mente porque pues no tienes todavía evidencia de cómo te vas a sentir o de cómo vas a pensar, porque precisamente nunca lo has hecho. O sientes o te imaginas que va a ser algo muy negativo, muy catastrófico, o que va a ser como una sensación incómoda, o que no te va a gustar estar solo o sola. Pero todo eso lo estaba asumiendo, nunca lo había experimentado. Entonces no tenía todavía ningún fundamento, y que tú sientas algo no significa que eso va a pasar. Sentir algo no significa que sea verdad, es más bien como una opinión, no un hecho, no un fact. Yo sí considero que viajar solo o sola es algo que todos deberíamos experimentar en algún punto. Tal vez te guste, tal vez no te guste, pero sí creo que es algo que vale la pena experimentar, porque es muy diferente cuando viajo en grupo o cuando viajo en familia, porque cuando viajas con más personas siempre hay una conversación, siempre hay algo que hacer, siempre hay también cosas que ceder, y siempre hay algo que te mantiene sin poder estar 100% tú con tus propios pensamientos o con tus propias ideas, porque constantemente está esa interacción, una interacción constante que siempre hay que mantener. Y hay conversaciones, y las conversaciones, claro que te influyen y son positivas, y hay risas y hay decisiones que se toman también en conjunto, y hay momentos muy, muy especiales.
Y aunque esas experiencias son muy valiosas y claro que son divertidas y también te llenan, viajar en grupos o viajar acompañado no es la mejor manera de conectarte contigo mismo o contigo misma, porque tantas interacciones limitan tu capacidad de sumergirte contigo completamente. Y tampoco se trata de pensar que vas a viajar solo o sola para siempre. Tampoco es viajar acompañado para siempre. Es combinar experiencias, es combinar y experimentar ambas. Cuando viajas solo tienes libertad y puedo elegir seguir mi propio ritmo, explorar mis propios intereses con mis propios tiempos, como cuando estuve en el Met, que es mi museo favorito en todo el mundo, un día entero, o como cuando pude despertar y dedicar toda mi mañana a escribir un libro o ir a lugares que sé que van a inspirarme y llenarme de energía para mi proyecto actual. La primera vez, claro que sientes miedo, miedo a no saber qué vas a pensar, miedo a no saber cómo te vas a sentir, miedo a sentirte también como en soledad, que sentir soledad no es lo mismo que estar solo o sola. También hay miedo a equivocarte, miedo a que te pese estar contigo mismo o contigo misma, miedo a que no sea lo que esperabas, miedo a no encontrarte, miedo a estar tú con tus pensamientos, miedo a no encontrar tu lugar. Y ese miedo te hace pensar que mejor te esperes a tener compañía para ir a ese viaje. Pero lo importante es no dejar que el miedo decida por ti, porque viajar solo es una de esas decisiones que el miedo siempre va a querer retrasar, porque no hay excusas. No hay excusas a la que puedas culpar después, porque no puedes decir, es que no fui porque a mi amigo no le dieron vacaciones, o no puedo ir porque ya no se organizó el grupo. Si viajas solo o si viajas sola, es porque tú decidiste, y si no lo haces es porque también decidiste eso. Tomar la decisión de viajar solo o sola también es como un acto y una decisión, un acto de fe en ti mismo y en ti misma. Mis primeros viajes fueron también mi primera oportunidad para descubrir si sé cuidarme, si sé improvisar, si sé pedir ayuda, si sé elegir los lugares que a mí me gustan, y fue mi manera de descubrir si sabes y puedes disfrutar también de tu propia compañía. Aún y después de tantos viajes solo, como que sí siguen habiendo experiencias en específico que tal vez pienso que es el lugar, tal vez sí sea mejor experimentar con alguien o en grupo. Y aún así lo hice y no me arrepiento. Y creo que la experiencia que más me preocupaba ir solo era ir a Disney. Como que no le veía el sentido ir yo solo. Pero me encantó y fue un viaje también muy inspirador porque primero llegué a Los Ángeles, esto fue en 2023, llegué a Los Ángeles todavía con la duda de si iba a salir muy bien o si iba a salir muy mal. El primer día que llegué fui a la presentación de un libro de un autor ahí en Los Ángeles y ese primer evento me inspiró muchísimo porque pude platicar con el autor de un libro que se llama Al final mueren los dos. Es una novela que está en la lista de los bestsellers del New York Times. Y mientras estaba en ese evento y cuando terminó y terminé de platicar con él y con otros lectores, solo me acuerdo que me sentí demasiado contento de que sí había ido y de que sí había hecho ese viaje. Y al día siguiente me desperté muy temprano y empecé el día con café y me fui directo a Disney y no sabía si me iba a sentir todavía cómodo o incómodo o emocionado o aburrido. Pero llegué a las 8 de la mañana en punto, apenas abrieron las puertas y me fui de ahí hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la madrugada y no fue nada incómodo, se me pasó el día muy rápido, pero sí fue diferente. A Disney ya he ido con mis dos hermanas porque hicimos un viaje de hermanos a Orlando, también fui con mi familia cuando éramos chiquitos y también en Año Nuevo, tuve un Año Nuevo con una de mis mejores amigas también en Disney, pero esta vez fue diferente porque ir solo no significa que te vas a divertir menos o no significa que te vas a divertir más o que vas a aprovechar menos el viaje. No significa que te vas a sentir solo o sola, siempre es todo lo contrario. Ese día en la noche, después de todo ese día en Disney, estaba en la madrugada en camino al hotel, súper agotado, pero muy inspirado. En mi novela hay una escena en específico y una conversación que, aunque no tiene absolutamente nada que ver con Disney, ni con parques, ni con nada de eso,
esa conversación y esa escena nacieron gracias a que tuve esa experiencia y que tuve esa inspiración de los juegos y de la experiencia inmersiva y los shows de agua en la noche con videomapping, y fue muy inspirador, sobre todo un show que se trataba de ser tú la persona que se atreve a cambiar las cosas y ayudar y generar un cambio. Y ese es el punto, que cuando te dedicas a los negocios y cuando te dedicas a los proyectos creativos, ese es el punto, estar abierto a nuevas ideas. Y sí creo que hay partes de ti, sí hay ideas, sí hay una manera de procesar internamente lo que piensas que solo se activa cuando estás solamente contigo. Y viajando solo, viajando sola, te das cuenta también que no necesitas que alguien más valide esas ideas y no necesitas que alguien más valide el momento para que sea importante. No necesitas una segunda opinión para saber que lo que viviste valió la pena, porque aunque nadie más lo vio contigo, aunque alguien más no lo experimentó contigo, aunque alguien más no lo vivió contigo, tú sí lo viviste, y eso vale y eso es suficiente. Y entonces no se trata de querer hacerlo solo por querer estar lejos de los demás, se trata de hacerlo para estar cerca de ti. Es una forma de decirte a ti mismo o a ti misma: confío en ti, confío en tu criterio, confío en tu compañía, porque no importa cuál sea el destino, no importa cuál sea la ciudad o el país, cuando ya estás ahí, te das cuenta que el viaje no solo fue a ese destino, sino que el viaje también fue hacia ti mismo y hacia ti misma. Al día siguiente, súper desvelado, extremadamente cansado, pero muy inspirado. Al día siguiente me volví a despertar muy temprano para tomar un tren que va de Los Ángeles a San Francisco. Y quise tomar ese tren porque es el tren que pasa por toda la costa de California y vas pasando por todas las vistas al mar mientras vas en ese tren. Y el tren tiene como estas ventanas que son panorámicas, que son como ventanas 360. Y quería vivir esa experiencia también del tren. El tren dura como 12 horas mientras vas pasando por todo el trayecto con vista a la playa, y quise tomar ese tren específicamente porque estaba todavía escribiendo mi novela y quería experimentar esa vista al mar escribiendo en un tren. A mí me gusta mucho eso, a mí me gusta mucho combinar proyectos con experiencias, porque yo no quisiera que mis libros, mis historias, mis campañas o mis productos se sientan como algo que solo hice en un escritorio. Quiero que todo lo que yo creo se sienta y esté vivo, que todo tenga movimiento, que todo tenga emoción, que todo tenga mucho contexto, y que las ideas vengan de esos momentos, de algo que me pasó, de algo que vi, de algo que sentí. Por eso cuando estoy empezando a planear un viaje o cuando tengo la idea de un viaje, no siempre empiezo sabiendo que el viaje va a ser importante, pero decido hacerlo importante. Mi manera de hacer un viaje siempre es buscar darle significado a algo que estoy haciendo o a algo que quiero hacer. Y no importa si el viaje es chico o es grande, al elegir me enfoco sobre todo en elegir ciudades que ya tienen el ADN de lo que quiero hacer y de lo que quiero lograr. Porque no voy yo a cambiar el lugar, voy a viajar para que ese lugar me cambie a mí. Por eso me gusta tener muy bien identificado siempre cuáles son mis prioridades, cuáles son mis temporadas, cuáles son mi calendario, mis proyectos. A mí me sirve mucho tener mi planeación de 18 meses de lo que voy a hacer y de lo que estoy haciendo, porque 18 meses es la combinación perfecta que he encontrado entre un año, que tal vez un año puede ser muy corto plazo, y 2 años para mí ya es mucho porque queda ya en el largo plazo. 18 meses es esa combinación perfecta, 18 meses es un año y medio. Y para elegir lugar, para mí es importante saber que el lugar, la ciudad, el país y el destino no los elijo al azar, los elijo por lo que significa ese lugar en esos planes o en lo que quiero experimentar. Y me gusta mucho buscar la manera de que el lugar al que voy sea como un socio creativo o un socio estratégico para ese momento
para ese proyecto en específico, porque cada ciudad tiene una historia, cada ciudad ya tiene energía, cada ciudad ya tiene un propósito, ya tiene una vibra, y cuando viajas, mi manera de verlo es que vas a ese lugar a calibrarte con esa vibra. Por eso cada destino, cada ciudad, no la elijo al azar, lo elijo por lo que significa también en mis planes y en mi historia. Y tengo diferentes ejemplos de esto. En enero 2025, cuando lancé Academia de Escritores, fue importante y fue muy simbólico para mí poder hacerlo desde Edimburgo y abrir inscripciones desde ahí, porque para empezar, Edimburgo es considerado en todo el mundo como la ciudad de los escritores. Y esa fecha se cruzó también con la fecha con la que tenía que anunciar el título de mi novela. Y se conectó todo el propósito y se conectó el significado perfecto, porque Edimburgo fue la ciudad en donde traté de escribir mi primer libro en 2016, pero no pude. Según yo, ese 2016 iba a llegar con toda la inspiración del mundo, y lo que pasó fue que llegué a Edimburgo en 2016, pero me quedé con mis libretas en blanco. No escribí ni una sola idea, no escribí ni una sola hoja, y se quedó internamente como esa espinita o ese círculo abierto, esa historia pendiente abierta. Entonces, ahora en 2025, una parte de mí quiso ir ahora a cerrar ese capítulo, a cerrar ese ciclo. Entonces, además de llegar a Edimburgo, ahora para abrir inscripciones de Academia de Escritores, llegué también para anunciar el título de mi novela, y entonces fue súper diferente a la experiencia de hace 9 años, porque ya no llegué buscando ideas, ya no llegué con una libreta en blanco a ver qué se me ocurría, ahora llegué con el anuncio de una novela ya terminada, y fue para mí cerrar ese proceso creativo. También fue muy significativo para mí poder lanzar y publicar mi novela desde Nueva York, ahora en marzo de 2025, porque esa ciudad no solo es el escenario de la historia, también fue parte del proceso de escribirla. Ahí escribí grandes partes del libro, y fue increíble poder llegar con el libro ya publicado, con el libro ya terminado y con varias copias y varios ejemplares en mi maleta. Y fue increíble poderlo llevar a los cafés y a los museos, donde pasé muchísimo tiempo y muchísimos días escribiendo y editando muchas de las escenas y muchos de los personajes, porque durante los 3 años que estuve escribiendo esa novela, sí soñaba honestamente con ese día en el que iba a poder llegar con mi novela a esa ciudad, pero con la novela ya terminada y ya publicada. Y esos viajes fueron muy significativos y muy importantes para mí. Ambos fueron para anunciar algo ya establecido, algo ya terminado, pero también están los viajes de todo lo que sucede antes, los viajes del proceso, los viajes donde también estoy construyendo algo, pero también decido hacerlos importantes. En los documentales y libros y biografías de Walt Disney y de todo el equipo de Disney Animation y de Pixar, tienen como un proceso creativo muy inspirador, en el que cuando apenas van a crear algo, cuando apenas van a crear el script de una película, o cuando apenas están formando la idea de un proyecto, siempre viajan a los lugares donde se imaginan que puede ser la historia. Esto lo hacen desde 1920 o desde 1930, que Walt hizo la película de Blancanieves, porque desde entonces todo el equipo de animación viajó a España para ver cómo eran los castillos y para inspirarse con los lugares y con los escenarios y con las vistas y con todos los paisajes. Cuando hicieron la película Brave, por ejemplo, viajaron a Escocia. Cuando hicieron la película de Coco, todo el equipo de animación viajó a México para poder capturar la cultura cuando hicieron esa película. También cuando hicieron Frozen, cuando apenas se les estaban ocurriendo las ideas, primero fueron a viajar y a tomar fotos de todos los glaciares en Islandia. Y algo súper importante es que estos viajes no los hacen cuando la historia ya está terminada o cuando la historia ya está formada. Literalmente son viajes de investigación y viajes de inspiración, y cuando están en esos lugares, cuando
estás mental y emocionalmente con el lugar, ahí también se te ocurren ideas, porque ves cómo es la cultura, ves cómo son los símbolos, las tradiciones, los significados, los escenarios reales, los colores reales. Y eso es algo que yo también estoy implementando, y yo también puedo comprobar la cantidad de ideas y la cantidad de productos y de historias y de todas las ideas de todo, de las campañas, de conceptos, cosas que han surgido para diseños gracias a esos viajes de investigación y gracias a los viajes de inspiración. Por eso para mí fue muy importante también llenarme de esos viajes de investigación, también para mi novela, para poder conocer exactamente cómo se comportan los estudiantes en el día a día en Columbia University en Nueva York, o cómo era el ambiente en la biblioteca, o cómo era el ambiente en los salones de clases o en los dormitorios. También hubo un viaje de inspiración y un viaje de investigación a Washington, D.C. Y no nada más hago este tipo de viajes para la novela. Y no nada más hago este tipo de viajes para la novela, tratando de adaptar este concepto de los viajes de investigación e inspiración a lo que he aprendido en los últimos años, es a inyectarle multipotencialidad a mis proyectos, a todos, no nada más para la novela. Y parte de inyectarle multipotencialidad a tus proyectos, una parte de eso son los viajes, porque inyectarle multipotencialidad a mis proyectos es un concepto que inventé y que desarrollé, porque si no hiciera eso, a ver, yo soy una persona que le gustan mucho los proyectos nuevos y las ideas nuevas, y si no practicara esto de inyectarle multipotencialidad a mis proyectos, estaría brincando de un proyecto a otro o de una empresa a otra, o como que iniciando miles y miles de ideas y miles de cosas, pero saltando en diferentes proyectos que no estaría terminando ninguno, y estaría súper distraído entre tantas cosas y ninguno estaría creciendo como debería. Por eso para mí aprender a inyectarle multipotencialidad a mi empresa y a mis proyectos significa que no son unidimensionales, y hay muchas maneras de inyectarle multipotencialidad a un solo proyecto y a una sola empresa, que esto fue de las mejores decisiones que tomé estos últimos años. Por eso ahora todo está muy conectado en Alfonso Aguirre Corp. Pero lo más importante de inyectarle multipotencialidad a tus proyectos es llenarlos de tu capacidad de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero enfocado a un solo proyecto. Y entonces así no tengo la necesidad, ni el interés, ni la curiosidad de ir a empezar otras cosas desde cero, pero sobre todo no tengo ganas ni curiosidad de escapar de lo que estoy haciendo. Y entonces inyectarle multipotencialidad es como hacer que todo lo que esté alrededor de tu proyecto te encante, y que te encante estar dentro de ese ecosistema. Y entonces cada vez que tengo un lanzamiento, cada vez que tengo un proyecto nuevo, un libro, una campaña, me aseguro que ese proyecto esté rodeado de un viaje que sea parte de ese proyecto, porque me encanta viajar. Y también me aseguro que haya mínimo, por ejemplo, un libro que esté leyendo sobre el tema también de ese proyecto. Y no nada más se trata de viajes, no nada más se trata de escoger un viaje o un libro, se trata de muchos elementos más, que lo importante es que esa combinación de elementos me hacen meterme o me hacen introducirme emocionalmente, y me hacen introducirme también mentalmente al ecosistema gigantesco del cual no quiero escapar, el ecosistema de mi proyecto, el ecosistema de mi empresa, y me aseguro de que mi trabajo esté lleno de elementos que me apasionan y me inspiran, y adecuo todos esos elementos para que me encante estar dentro de ese universo mental y emocional, teórico e intelectual de mi empresa, y que esas experiencias y esos elementos eleven lo que hago. Quiero poner un ejemplo de esto. El año pasado, en esta época del año y en plena campaña de Potencial Total, que ya se acerca, en plena campaña vi un anuncio que me cambió la organización del mes por completo, porque anunciaron que Hillary Clinton iba a lanzar un nuevo libro con un evento en Boston. Eso me emocionó muchísimo, porque eso no era el anuncio completo, no era cualquier evento, era un evento que había algunos boletos que incluían acceso a backstage,
acceso a detrás de cámaras para poder tener un meet and greet. Y primero tuve la duda de ir o no ir porque estaba en medio de la campaña de Potencial Total. Pero era un nuevo libro, era una ciudad como Boston. En Boston es donde está Harvard. Entonces es un lugar lleno de personas creando, investigando, soñando, preparándose y soñando en alto, muy en serio, muy en grande. Prácticamente es un ambiente de ideas, de prioridades, de excelencia, de preparación y no nada más el lugar. Porque para mí, ella, Hillary, representa literalmente muchas de las cosas en las que yo creo. Sobre todo representa la preparación y la multipotencialidad. Porque ella a lo largo de la historia primero fue abogada, después fue primera dama y fue la primera en la historia en pedir y tener una oficina en la Casa Blanca. Después fue senadora, después fue secretaria de Estado, después fue candidata a la presidencia y tuvo más votos que cualquier otro candidato en la historia. Y después de perder una elección que todo el mundo creía que ya tenía ganada, fundó una productora para producir series, para producir películas, para producir documentales. Ha escrito como 3 libros más, escribió una novela. También lanzó una fundación muy grande porque tiene muchas causas. Se hizo también productora de un musical en Broadway y siguió y siguió y se levantó y siguió en grande después de una gran derrota. Y esa capacidad de reinventarte y esa capacidad de volver a empezar con mucha fuerza y de no detenerte y de llevar a cabo todos tus proyectos y todas las cosas en las que tú crees, eso me inspira a mí profundamente. Por eso sabía que ir a ese evento no era solo un viaje y eso también lo convertí en parte de la campaña, porque precisamente ese nivel de preparación, ese nivel de ambición, ese nivel de reinvención y ese nivel de multipotencialidad es justo lo que construimos dentro de Potencial Total. Y por eso cuando le inyectas multipotencialidad a tus proyectos, cuando te pones en ambientes como ese, en ambientes así, donde se respira grandeza, donde se respira sueños, donde estás emocionado mental e intelectualmente, no hay forma de que quieras escapar del trabajo que haces. Al contrario, te quieres quedar ahí y te quieres quedar más tiempo escribiendo, diseñando, planeando los conceptos y soñando todavía más en grande, teniendo más ideas. Y justo ahí terminé la campaña. Ese evento fue justo un día antes de abrir inscripciones. Y ese es el tipo de decisiones y ese es el tipo de filtros que pongo en cada uno de mis viajes. Y cada uno de ellos empieza con la decisión de hacerlo importante. De hecho, acabo de regresar de un viaje. Fue un viaje corto, pero también fue un viaje importante. Fue un viaje dentro de México. Y es que en 2022 escuché un audiolibro y ahí conocí a Sofía Asus. Sofía es psicóloga organizacional y psicóloga clínica y la conocí porque escuché su audiolibro y nos hicimos muy amigos, pero también nos hicimos socios. Ella es parte clave de los programas de Alfonso Aguirre Corp, pero todavía no nos conocíamos en persona hasta ahora. Y este fin de semana hicimos todo un road trip por Baja California y fuimos al valle, a los viñedos y cumplimos el objetivo de conocernos y cumplimos el objetivo de celebrar el impacto que hemos tenido en tantas personas y en tantas generaciones de los programas. Y para cerrar el 2025 tengo 2 viajes que me emocionan por razones completamente distintas y los 2 los voy a hacer muy importantes. El primero es un viaje para conocer a uno de mis autores favoritos, a Dan Brown. Dan Brown es el escritor de El Código Da Vinci, que es uno de mis libros favoritos. Y Dan ahora va a lanzar por fin una nueva novela después de casi una década que no ha publicado nada. Y tiene planeado hacer un tour para presentarlo en diferentes ciudades. Y como alguien que le encanta sus libros, como alguien que lo lee y como alguien que también es escritor, quiero escucharlo y quiero conocer su manera de hablar en vivo y quiero escuchar su forma de estructurarse, quiero ver cómo responde las preguntas, quiero escuchar su forma de planear y su forma de obsesionarte con los detalles.
porque escribir también es un acto muy grande de planeación y de mucha estrategia. Este tipo de eventos, honestamente, como la presentación del libro de Hillary, o como este evento de Dan Brown, o como la cena anual de autores de mi editorial, que es cada febrero, son el tipo de eventos que me recuerdan por qué amo esta industria. Seguramente esa novela de Dan Brown me va a encantar, pero lo que más me emociona es esa experiencia de poder conocerlo en vivo y aprender de su mente, poder aprender de su cerebro, poder aprender de su método, porque más allá de leer esta nueva historia, quiero ver y quiero analizar cómo la construyó y cómo la escribió. Y para eso voy, porque para mí esa experiencia vale más que el libro en sí, y estoy seguro de que esa experiencia va a alimentar también nuevas ideas para la Academia de Escritores, y probablemente termine grabando un episodio del podcast solo para compartir todo lo que aprenda de esa experiencia, porque cada vez que me siento frente a alguien que domina su profesión o a lo que se dedica, me llevo mucho más que inspiración, me llevo más herramientas, y eso siempre se ve reflejado en la empresa. Y el segundo viaje, para cerrar el año, voy a París. No he vuelto a ir a París desde 2016. Mi hermana Dani, acaba de irse a su intercambio a París y la verdad estoy súper orgulloso de ella. Obviamente la primera tarea que ya le encargué es encontrar el mejor croissant antes de que yo llegue. Y mi hermana Natalia, que es la en medio, también se va a Europa en octubre. Ella ya se graduó, pero va 6 meses a un programa muy intensivo de su carrera. También estoy súper orgulloso de ella y muy emocionado por las dos. Y por eso voy, para poder estar allá los tres. Y quiero recorrer mercados navideños, también tomar café y también hacer importante ese viaje, porque quiero aprovechar también ese viaje para crear. Y estoy emocionado por todo lo que ese viaje va a significar en mis proyectos y en mis nuevas ideas. Mi museo favorito, como ya había dicho, mi museo favorito en todo el planeta es el Met en Nueva York. Pero mi papá me ha dicho muchas veces que si me encanta el Met, el Museo del Louvre probablemente me va a fascinar. Y algo me dice que probablemente sí tiene razón. Y estoy muy emocionado por ir a ese museo. Y no es solo París, es todo lo que me va a desbloquear y todo lo que me va a despertar y activar ese viaje. Es todo lo que voy a anotar en mi journal mientras tomo un café con la vista a la Torre Eiffel, lo que voy a entender o lo que se me va a ocurrir para mi empresa cuando vea una obra de arte, porque también tengo otra regla básica para los viajes y es no guardar la inspiración para después. Si ya elegí estar en un lugar que vibra con lo que quiero construir, uso eso a mi favor. Cuando viajo no me espero a regresar, no me espero a volver para ponerme en acción con lo que vi o con lo que aprendí durante el viaje. Al contrario, uso las ideas, uso la energía en ese preciso momento, porque si lo dejo para después, las ideas y la inspiración se enfría. Y cada viaje ha sido muy diferente y siempre tengo algún itinerario que me va a inspirar y que me va a emocionar, pero también tengo mucho tiempo separado para poder procesar y para poder aterrizar. Para mí esto representa estar realmente en el momento, porque cuando viajas la vida no está en pausa y cada lugar te da una mezcla irrepetible, desde la arquitectura, con el clima, con los sonidos, los lugares que viste, el contexto que tú traías, las conversaciones que escuchas de fondo. Todo eso se mezcla para crear ese momento perfecto que no se va a volver a repetir para nadie. Y si ya estoy ahí, uso esa mezcla a mi favor. Y siempre me siento en un café, saco mi journal y empiezo como a mover las piezas, empiezo a anotar ideas, empiezo a crear planes, empiezo a aterrizar proyectos, definir cambios, anotar realizaciones, anotar mis lecciones. Por eso puedo hablar de los proyectos que he lanzado desde ciudades diferentes. Por eso puedo mencionar las ciudades en las que tuve ideas, en los países en los que empecé o terminé ideas concretas, porque siempre que viajo no solo pienso en los lugares que quiero conocer, también pienso en dejar tiempo para crear. Porque si solo corres de un lugar a otro, al final del viaje te llevas fotos
pero no te llevas ideas, no te llevas proyectos, no te llevas diseños, planes o borradores o bocetos. Por eso siempre, y esto es una regla, siempre hago espacio para sentarme en calma en un café, en el cuarto de un hotel o en una banca, en un museo, y siempre escribo lo que estoy pensando, siempre organizo mis planes o avanzo en algo nuevo y nunca subestimo el valor de capturar las cosas en el momento exacto en el que llegan a mi cabeza. En mi primer viaje solo en 2016, sí cometí el error de ir apresurado, pero ahora ya sé que no quiero visitar todo con prisa. Prefiero conocer menos lugares, pero darme el tiempo de absorberlos y usar esa energía para avanzar en mis proyectos. Y eso es viajar siendo alguien que aprovecha el tiempo, que aprovecha el momento y alguien que crea. Porque si solo viajara como turista, sería como quitarme todo lo que soy antes de subirme al avión. Sería como dejar mi historia, mis ideas, mis sueños, mis planes guardados en un cajón, como que para descansar de todo eso algunos días, pero yo no quiero descansar de lo que me emociona. Yo no quiero descansar de la persona que soy. No quiero escapar de lo que estoy construyendo. Ser solo turista sería como visitar un museo con los ojos cerrados. Sí, ver cosas bonitas, pero sin entender cómo eso se conecta con mi vida. Sería como ver una película sin sonido, como ver las escenas, pero no entender la historia. Y tengo muy claro que yo no voy a gastar mi tiempo, yo no voy a gastar mi dinero, no voy a gastar mi vida para olvidarme o para desconectarme de mí. Al contrario, viajo para ver más claro lo que quiero, viajo para mezclar mi mente con lugares nuevos, para que lo que ya soy crezca y se multiplique con nuevas ideas y en nuevas direcciones. Porque cuando llegas a un lugar nuevo, no llegas vacío. Llegas con tu forma de pensar, con tu forma de ver el mundo, con todo lo que tú ya viviste, y ese lugar también trae lo suyo, su luz, su historia, sus calles, sus sonidos, su forma de inspirarte. Y justo ahí está la mezcla donde pasan las cosas increíbles. Si solo llegas como turista, ves la ciudad, pero si llegas con tus sueños, la ciudad también te va a ver a ti y empieza a darte pistas y empieza a darte ideas y te da nuevas formas de ver las cosas, te da claridad. Es como si el lugar y tú se hablaran. Por eso no dejo mis proyectos en pausa cuando viajo, porque esa energía del viaje no la quiero solo para descansar, la quiero para avanzar, para crear, para regresar del viaje con algo mucho más que fotos. Y no soy el único que piensa de esta manera. Muchos de los proyectos y empresas que hoy admiramos empezaron en un viaje. Howard Schultz viajó a Italia, probó un espresso en una cafetería en Milán y de ahí surgió Starbucks. Walt Disney visitó los parques de atracciones de su época que no le gustaron y así imaginó uno bien hecho y así imaginó Disneyland. Steve Jobs viajó a la India y regresó con una visión y creó Apple. El fundador de Rolex recorrió Europa buscando precisión. Phil Knight, el fundador de Nike, viajó a Japón y ahí empezó. Elizabeth Gilbert escribió Eat, Pray and Love, Comer, Rezar y Amar, después de su recorrido por Italia, India e Indonesia. J.K. Rowling tuvo la idea de Harry Potter en un tren. Dan Brown viaja constantemente para investigar símbolos, pistas y la historia de los lugares para sus novelas. Yo creo que todos tenemos esa misma posibilidad, que un viaje no sea solo un recuerdo, sino el inicio de algo nuevo. Así que en tu siguiente viaje, crea para que ese viaje no se quede solo en fotos de recuerdo o en stories de 24 horas que se borran. Crea para que ese lugar también exista dentro de tus proyectos, para que exista dentro de ti cada vez que vuelvas a leer esa idea, cada vez que vendas ese producto, cada vez que presentes ese proyecto y que recuerdes que empezaste ahí. Así que lanza, planea, escribe, diseña, aunque sea solo el primer borrador, para que no regreses de tus viajes solo con recuerdos, sino con algo que empezaste, con algo que planeaste, con algo que decidiste, con algo que te recuerde que estuviste ahí y que tú lo creaste
y que lo aprovechaste. Por eso para mí fue tan importante hacer esos viajes de investigación y de inspiración y entrar a bibliotecas y caminar por los pasillos de Columbia y tomar ese tren por la costa y sentarme en los cafés de Nueva York o en un café con la vista a la Casa Blanca y anotar todo lo que veía y todo lo que escuchaba, todo lo que sentía, todo lo que se me ocurría, porque hoy que la novela ya está publicada, cada vez que la encuentro en una librería o cada vez que la encuentro en un aeropuerto, siento mucho orgullo, pero no pienso solamente en el logro en sí. Cada vez que la veo, cada vez que alguien la está leyendo, pienso en ese círculo que se cerró en la libreta en blanco de 2016 en Edimburgo y en todos los museos, en todos los cafés, en todas las horas de escribir en aviones, en hoteles, en diferentes ciudades, y en cómo cada uno de esos viajes se transformó en capítulos, en personajes, en escenas, en páginas, hasta llegar a ser un libro entero que hoy las personas ya están leyendo. Y por eso no es solo un libro, para mí es algo muy especial y es la prueba de que todo el proceso creativo valió la pena y es la prueba de que un viaje no termina cuando vuelves a tu casa. Termina cuando lo que descubriste en esos viajes se convierte en algo real que puede impactar la vida de alguien más. Y qué increíble que cuando viajes no dejes una parte de ti en la ciudad en la que vives, sino que viajes y que viajes siendo todo tú. No solo turista sin ideas, sin sueños, sin metas, sino que llegues a la ciudad que elegiste como creador, como creadora, como soñador, como líder, con tu mente completa y como alguien que no solo toma fotos, sino como alguien que toma decisiones, como alguien que toma los primeros pasos y que cuando regreses no solo recuerdes el lugar, sino que también recuerdes el proyecto que ahí nació, la idea que por fin tomaste en serio y que cuando la termines puedas decir diseñado en España, publicado en Nueva York, o escrito en Edimburgo, o soñado en Ciudad de México, o inspirado en Argentina, o inspirado en Milán, para que cada viaje esté en el proyecto que nació mientras estabas en ese lugar. Y por último, tengo un par de recomendaciones técnicas. Mi recomendación técnica número 1 para el día que llegues a tu viaje es que no gastes toda la energía el día 1, no gastar toda la energía el primer día. Y creo que eso es parte de uno de los errores que cometí en este último viaje a Nueva York, porque el primer día caminé demasiado para llegar a una pizzería que quería ir y hacía mucho frío, caminé demasiado y aprendí que siempre que gasto toda la energía ese día o esa tarde o esa noche que llego del viaje, al día siguiente siempre estoy enfermo o súper cansado. A mí no me gusta honestamente sentir cansancio. Para mí sentirme cansancio es de las peores sensaciones en el mundo. Y algo que he notado en todos estos años y en toda mi vida es que afortunadamente yo descanso muy rápido. Me puedo recuperar muy rápido de cualquier cosa. Y si estoy cansado, si tengo cansancio acumulado, con medio día o con un día de leer y de ir al gimnasio, de hacer journaling o comer súper saludable, al día siguiente ya estoy como nuevo. Es un beneficio que tengo. Pero en los viajes, por alguna razón, me pasa eso, que llego muy emocionado y si gasto toda mi energía el primer día, al día siguiente voy a estar súper enfermo y súper cansado. Y para mí esa sensación de cansancio es lo peor. Mi recomendación técnica número 2 es llevar suplementos, sobre todo vitamina C, porque hubo una época en la que a cada lugar que iba, al día siguiente siempre estaba súper enfermo de gripa. Y no sé si fue algo mental o porque me programé para eso, o si los vuelos me bajaban las defensas, o no sé qué fue, pero eso fue algo muy constante. La última vez que me pasó fue esa vez en Nueva York, que fui a lanzar mi novela, que llegué y que caminé y hacía frío y en la siguiente estaba extremadamente enfermo, pero no podía desperdiciar ningún día, porque tenía el lanzamiento de la novela y tenía que visitar muchos lugares, tenía que visitar la Universidad de Columbia, tenía que visitar
los lugares importantes de la novela y tenía que tomar fotos, tenía que grabar videos y compré todo lo que encontré en la farmacia del hotel y una hora después de tomarme todas esas medicinas me sentía extremadamente bien. Nunca me había sentido tan bien y nunca había tenido tanta energía en toda mi vida, pero el efecto de sentirme mejor con esas medicinas como que solo me duró una hora o 2 o 3 horas. Y no sé si fue por los nervios del lanzamiento o porque había mucho sol, pero también al mismo tiempo hacía mucho frío y la verdad es que sí me sentía súper mal. Pero no importaba porque yo estaba ahí cumpliendo mi sueño de lanzar la novela, entonces no me importaba. Yo me despertaba todos los días a la hora que me tenía que despertar y desayunaba temprano, me cambiaba, me ponía mi blazer, me ponía mi sobrecamisa y me iba a hacer el trabajo de la campaña, el trabajo de la novela, porque hay un privilegio en estar cansado haciendo tus proyectos. Para mí era un privilegio estar lanzando mi novela desde Nueva York y por eso, aunque me sintiera peor que nunca físicamente, tenía que levantarme de la cama. Me dolía demasiado la cabeza, pero me tenía que tomar las medicinas y cambiarme y hacer el trabajo por el que tantos años había esperado. Y hay momentos como ese en el que por más que tienes que descansar, sí hay momentos en los que tienes que ignorar algunas de esas señales de cansancio y levantarte y hacer el trabajo que se tiene que hacer. Algo que he aprendido es que cuando estás trabajando en tus proyectos y cuando estás escribiendo un libro, cuando estás creando tu marca personal, cuando estás creando tu propia empresa o cuando estás creando negocios, productos o servicios, no siempre se va a sentir como el momento perfecto para hacer lo que necesitas hacer, pero el verdadero liderazgo aparece cuando aún así lo haces, porque sabes por qué lo estás haciendo, sabes por qué estás ahí, sabes por qué estás haciendo eso y porque hay algo dentro de ti que no te permite conformarte. Y para mí eso es muy importante, saber que va a haber momentos en donde voy a sentir que estoy muy cansado. Va a haber momentos en donde no tengo toda la energía del mundo y hay días en los que vas a sentir que puedes comerte al mundo, días en donde vas a sentir que tienes toda la fuerza y días en los que te sientes completamente invencible, pero hay otros días en los que puedes llegar a sentir que estás muy cansado, que ya no quieres hacerlo, que mejor lo haces después, pero es muy importante que siempre tienes que tener presente que no estás construyendo solo una empresa, no solo estás creando un producto, no solo estás escribiendo un libro o no solo estás escribiendo una novela, siempre estás haciendo algo mucho más grande de lo que en realidad parece. En mi caso me sentía mal, pero no podía olvidar que no se trataba solo de una campaña de una novela. Se trataba de un libro que es una historia en la que creo mucho y es una historia que va a estar ahí y que va a pasar de generación en generación a través de muchas personas que la iban a leer. Y entonces, cuando sabes el mensaje que tiene, cuando sabes el propósito que hay en lo que estás haciendo, cuando sabes que tienes algo valioso que aportar, algo valioso que hacer, no desapareces solo porque estás cansado, no desapareces solo porque te duele la cabeza, no pospones solo porque te sientes mal. Y esto no solamente aplica para cuando estás de viajes, esa es una filosofía de todos los días, porque todos tus días van a ser ese balance en los días que te sientes invencible y entre los días que ya no lo quieres hacer. Pero si solo hicieras las cosas en los días fáciles, en los días que te sientes súper bien, nunca terminarías nada. Pero cuando decides avanzar, incluso con sueño, con nervios, con dolor de cabeza, con cansancio, con dudas, ahí es cuando las cosas también avanzan y ahí es cuando haces historia. Cada vez que te levantas, cuando podrías rendirte, te estás convirtiendo en el tipo de persona que cumple sus metas y que cumple sus sueños. Y cuando ese tipo de días pasa, me recuerdo que estoy construyendo algo que va a durar más que el cansancio, algo que va a durar más que un mal día, algo que va a seguir brillando, algo que va a seguir funcionando cuando tú ya estés descansando. Por eso lo haces y porque sabes que lo que estás creando vale cada paso. Por último, mi recomendación técnica número 3 es guarda todos los recuerdos, guarda tickets,
Guarda boletos, guarda mapas, guarda programas de mano, guarda los boletos de avión, porque todo eso también es un recuerdo. Aquí en mi ciudad hay un restaurante que el edificio y la decoración de ese edificio y de esos restaurantes, la decoración está hecha y diseñada con la historia de la familia de los fundadores. Y tanto la arquitectura como los diseños plasmados en los techos y también como que en la decoración de los restaurantes hay unos cuadros que a mí me encantan esos cuadros porque son como unos cuadros muy grandes y dentro del cuadro hay como muchos recuerdos, muchos objetos apilados. Y desde que vi esos cuadros, a mí me encantó esa idea. Y entonces tengo una caja llena de muchos recuerdos que quiero convertir en un cuadro, que quiero hacer uno de esos cuadros como los de ese restaurante, porque es como si fuera la decoración, pero al mismo tiempo es como si fuera una pieza de un museo. Y qué increíble poder tener esos recuerdos que te hacen sentir que tienes memorias, que has hecho cosas increíbles. Hay muchas investigaciones al respecto de cómo tu ambiente, cómo de lo que te rodeas, tiene mucho que ver en cómo piensas y eso aplica también para el ambiente visual. Y qué increíble tener a la vista todas esas cosas que te llenan de energía, como yo en mi escritorio, que lo que yo veo detrás de mi computadora son los post-its con mis recordatorios, pero también tengo enmarcados programas de mano, por ejemplo, de obras y de musicales que me recuerdan mensajes, que me recuerdan motivos. También tengo repisas con las cosas que he creado, con los productos que he lanzado, con los journals que hemos diseñado, con los libros que he escrito. Y eso se me hace increíble. También a mí me gusta mucho comprar postales de los lugares que visito, porque ya no existe esa tradición de enviar postales, pero una parte de mí quisiera que aún siguiera existiendo. Entonces, guarda tus recuerdos, porque después tú también puedes hacer algo con esos recuerdos y para que esos recuerdos sean el recordatorio de lo que has hecho, de los lugares que has recorrido, de las ideas que has tenido y de los momentos de tu vida que has experimentado, porque esos momentos son tus memorias y tus momentos y tus memorias son tu vida y son prueba de que estuviste ahí. Son prueba de que viviste, prueba de que algo se movió dentro de ti, pruebas de que empezaste, de que publicaste y son como anclas a tu historia. Son también piezas de tu identidad y es evidencia de tu vida, porque el tiempo pasa y el tiempo pasa muy rápido. Pero si además de iniciar proyectos y además de planear y además de escribir y diseñar, también guardas un recuerdo, lo haces eterno. Hay una razón por la que mis 3 libros incluyen viajes. El primer post de Alfonso Aguirre Corp empezó y fue gracias también a un viaje. He vuelto de viajes con personajes que después se convirtieron en una novela. He vuelto de viajes con frases que se transformaron en post. He vuelto de viajes con bocetos que más tarde fueron journals, con conceptos que después se hicieron un programa. Viajando solo también descubrí que más que proponerme metas tenía que diseñar sistemas. Viajando solo también aprendí a administrar mis finanzas, mis tarjetas, mis inversiones y mis planes. Viajando he encontrado tantas y tantas ideas y tantas estrategias y eso es mi deseo para ti, que tus viajes también sean la incubadora de tus mejores realizaciones, la incubadora de tus mejores planes y los catalizadores de tus mejores ideas, porque tu próximo viaje puede ser el inicio de un libro. Puede ser el rediseño de tu empresa, puede ser la claridad para tomar una decisión que llevas mucho tiempo posponiendo. Y te deseo que no te tomes tus viajes como una pausa en tu vida, porque no son una pausa, son un multiplicador. Un viaje, si lo eliges bien, multiplica tus ideas, multiplica tus planes, multiplica tu identidad y tu claridad. Un solo viaje puede darte la perspectiva que no has encontrado en muchos años de rutina, así que nunca subestimes lo que puede pasar en un aeropuerto, lo que puede pasar en un café, lo que puede pasar en una habitación de hotel o en un banco frente a un museo. No lo subestimes porque de ahí van a salir decisiones que cambien tu vida, tus proyectos, tu empresa. Y no podemos saber qué nos espera, no podemos predecir con exactitud lo que va a pasar en cada uno de esos viajes, pero sí podemos decidir cómo queremos vivirlos.
y yo ya decidí que mis próximos 2 viajes van a ser muy importantes y aunque aún no sepa qué ideas van a surgir de esos viajes, te deseo lo mismo, que tu próximo viaje no solo sea un destino más, sino el inicio de algo que todavía no sabes, pero que sea algo muy importante. Que cada café tomado en otra ciudad te dé una nueva perspectiva, que cada tren, cada museo, cada conversación sea la semilla de algo que después publiques, que algo que después lances, que algo que después diseñes o algo que después enseñes. Y te deseo que cada viaje sea un recordatorio de lo que eres capaz de crear y que en tus maletas no solo traigas de regreso ropa o boletos usados, sino que traigas de vuelta personajes, capítulos, clases, estrategias, conceptos, curiosidades, ideas, frases, diseños, productos y que cada viaje te deje algo más que fotos, para que un día cuando voltees a ver tu oficina veas no solo muebles o paredes o sellos en tu pasaporte, sino que tengas tus recuerdos de viajes que se transformaron en proyectos, para que veas notas que nacieron en aeropuertos, ideas que aparecieron frente a una obra de arte y que no regreses solo con souvenirs, que regreses con historias, con proyectos, con perspectivas, con decisiones que te acompañen el resto de tu vida y con algo diferente. Porque cada vez que he vuelto me he dado cuenta que cada viaje cambió algo para siempre y ese algo se llama confianza. Y tener confianza es algo que nadie ni nada puede quitarte. Así que compra el boleto, elige un destino aunque te intimide, empaca menos de lo que crees que necesitas, lleva un cuaderno, lleva tu journal y escribe cada día y cada noche lo que viste, lo que sentiste, lo que se te ocurrió, las realizaciones que tuviste y haz el viaje importante. Inyéctale multipotencial a lo que te dedicas, observa y crea y viaja tanto como puedas, lo más lejos que puedas y durante todo el tiempo que puedas, porque la vida no está hecha para vivirla en un solo lugar. Y con eso cerramos este episodio. Si te gustó este episodio, voy a dejar el link en la descripción, el link del detrás de cámaras de la novela. Una de las cosas que más disfruto es ver y escuchar el detrás de cámaras de cómo se hacen los productos, las empresas, las películas y los libros que más me inspiran. Por eso me propuse documentar todo el proceso creativo más largo y más retador que he tenido. No es solo para escritores, es literalmente un mapa para que tu proyecto también llegue hasta el final. El link está en la descripción del episodio. Y solo como recordatorio, viaja, porque viajar nos hace sentir que estamos vivos. Esa fue la primera frase que escribí en el primer contenido de mi empresa. Así que muy probablemente tu próximo viaje también sea el inicio de una de tus mejores decisiones y uno de tus proyectos más importantes.